no solo es especial para mí, sino que es una pintura muy muy bonita, tiene muchos colores y mucho detalle, y por eso en su momento fue un gran reto para mí y quería hacer más y más y más rompecabezas. Así que pues nada, vamos a comenzar, vamos a ver cómo se arma este lindo rompecabezas. Entonces, lo primero que vemos al abrir la cajita es simplemente la bolsa con sus piezas, que por cierto esta bolsita Ziploc yo la uso en mis rompecabezas para mantenerlos libres de polvo y que si se me llega a caer la caja en alguna oportunidad no se me pierda ninguna pieza. Ahora bien, frente a la calidad de las piezas, es una pieza muy suave y no es tan gruesa ni tan delgada, está en su punto. Bueno, lo primero que yo hago al armar mi rompecabezas es separar las piezas por colores. Como pueden ver, tengo unas coquitas especiales para esto. En esta oportunidad, pues como las piezas son tan pequeñas, pues puedo separarlas así por esquinitas, no tengo problema. Igual cuando lo vaya a armar yo me entiendo si se me llega a mezclar alguna. Así que pues nada, también incluye los bordes y las piecitas que son menos identificables como las florecitas de al lado, pues en el camino las iré identificando mejor, pero también hice una previa separación de lo que fui encontrando o de lo que fui mirando. Así que pues si ustedes tienen un rompecabezas igual o parecido, no se preocupen, en el camino van a encontrar las piezas correctas. Esta separación de piezas es como una ayudita para empezar un poquito más rápido. Así que pues nada, aquí estamos viendo que estoy armando el borde. Realmente no veo mucho la imagen. Lo que hago es como identificar colores, texturas. En algunas oportunidades veo la imagen y ya después, una vez tenga así muchas tiritas de los colores, pues las voy uniendo conforme veo la imagen. Ahora, lo primero que yo empecé fue armando la silla verde, que es como la que más fácil estaba, que eso también voy a hablar en un próximo video de cómo hacer un rompecabezas más rápido o más fácil, tips también para personas que están empezando, yo no soy experta, eso sí, pero lo que me funciona. Y pues bueno, para no aburrirlos con tanta charla, los voy a dejar con un pequeño time lapse de este rompecabezas para que lo disfruten tanto como yo disfruté armándolo. Y quedó armada la primera Frida Kahlo. Es muy muy bonita, tiene un vestido precioso, tiene muchos detalles, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, así que estoy muy contenta a este punto. Ahora vamos a continuar con la segunda Frida Kahlo y con el resto del rompecabezas.
Ok, algo que sí tengo que decir frente al corte de este rompecabezas es que algunas salientes estaban un poco rectas, así que cuando armaba una parte y quería moverla a otro lado, se me salían algunas piezas. Sí, un poco triste, pero bueno, solo seguí armando el rompecabezas como si no pasara nada. Y está terminado este borde tan colorido que les confieso es un poquito complicado, pero muy satisfactorio cuando lo terminas. Es precioso. Así que nada, solo queda el cielo y para este aplicaré la técnica de las formas. Así que ordenaré las piezas bien derechitas en horizontal y vertical. Es decir, las delgaditas y las gorditas. Aquí no me haré entender muy bien, pero por supuesto les hablaré de esto en el video que les comenté al inicio, así que estén muy pendientes. Finalmente estoy colocando las últimas 3 piezas. Estoy muy contenta, es un rompecabezas muy bonito y especial para mí, así que esta no será la última vez armándolo, por supuesto, pero me alegra en esta oportunidad haber compartido este proceso con ustedes. Y pues nada, les dejo aquí unas pequeñas tomas del resultado final. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado este rompecabezas tanto como a mí. Si fue así, por favor denle muchos likes a este video. Comenten qué otras cositas les gustaría ver en el canal. Y por supuesto, cuéntenme en los comentarios cuál fue su primer rompecabezas. Quiero conocerlos a ustedes también. No importa de qué cantidad de piezas sea, voy a estar leyéndolos. Así que, por favor, dejen sus historias aquí abajo en la cajita. Y pues, compartan con todos sus amigos